Buenos días, profesor y compañeros. El tema que nosotros les vamos a hablar a continuación es amplificadores operacionales, centrándonos en sumador no inversor. Como primer punto, antes de entrar a realizar ejercicios o a empezar la práctica, vamos a comprobar o vamos a dar a conocer de qué está constituido un OPAN. Ahora estamos aquí viendo la representación esquemática. Como tenemos ahí, tenemos los tres en las tres ocasiones donde se puede incluir las terminales de ajuste de entrada y de salida. Es decir, tenemos las tres configuraciones básicas de un OPAN. El primer OPAN nos dice que es un OPAN reforzado o un buffer. El segundo OPAN de la gráfica nos está mostrando el que trabajamos actualmente, que está constituido con entradas diferenciales y una sola salida, que es el más común, el que usamos ahora. Ya, en el tercer gráfico nos está diciendo que es un OPAN que consta con 3 entradas y 2 salidas. Ahora, como a continuación dije que el segundo era el más usado, pues lo tenemos aquí. Este de aquí consta de una entrada no inversora, la entrada inversora, más VCC y menos VCC, que usualmente usamos más 15, menos 15 y la salida que les dije anteriormente. Ahora veamos de qué consta en su interior un OPAN. Como vemos aquí, ya dije que constaba de una entrada inversora, una no inversora y una sola salida. Pero ¿de qué más está constituido este OPAN? ¿Cuál es su configuración interna? Pues nos damos cuenta que tiene una resistencia en su interior que es idealmente infinita. Aparte consta de ganancias que es muy alta, en el orden del 1 por 10 a la 10 ohmios. Aparte, ya dije que consta de más VCC y menos VCC, que usamos más 15 y menos 15, y ganancias en voltaje de lazo abierto. Ahora, vamos a hablar de lo que es la curva de transferencia en el voltaje ideal. ¿Qué podemos decir de la curva de transferencia? En el área que nosotros nos vamos a enfocar o que vamos a trabajar es en la región lineal, que es la que está aquí. Está constituido desde un menos B más a un B más. Es decir, nuestra pendiente sería igual a una pendiente A en una región lineal, que en sus costados está constituido de voltaje de saturaciones positivos o voltaje de saturaciones negativos. Como vemos en nuestra gráfica, esta empieza de un voltaje de saturación negativo, pasa a la zona lineal, que la pusimos como pendiente A, y luego consta de un voltaje de saturación positivo más VCC. Ahora decimos que la misma gráfica está aquí, pero está ya dada en un plano donde ya ubicamos B más y B menos y dibujamos nuestras gráficas. Como podemos ver aquí, tiene regiones de corte. ¿Por qué? Porque solo va nuestra gráfica hasta BSN y BSP, que son los voltajes de saturaciones que estamos ahí, de saturación negativo y de saturación positivo. Ahora dice que esta curva no está en escala, pues sería casi vertical, debido a la ganancia que es infinita. Como dije anteriormente, la ganancia infinita es la que está en el interior de nuestro PAN, como dije en la configuración. Ya. Aquí tenemos el circuito del amplificador no inversor. Esta es una de las características del amplificador no inversor, ya que la señal de salida está en fase con respecto a la señal de entrada. Por eso la ganancia del amplificador siempre será mayor al de la unidad. En este circuito, el amplificador inversor, la realimentación es negativa, pero la tensión de entrada se aplica a la entrada no inversora. Siguiente. Alternativa 1, tenemos las intensidades en relación a las manecillas del reloj. Como por ejemplo vemos I1 va hacia la salida y I2 la corriente va hacia B sub 0. En no importa cómo tomemos las intensidades, el valor va a ser siempre el mismo, de la alternativa 1 y la alternativa 2. Aquí tenemos el sumador no inversor ponderado. Las resistencias se conectan a la entrada no inversora del amplificador operacional. Para esto ya le vamos a realizar el siguiente circuito, en el cual le vamos a explicar cómo funciona el sumador no inversor ponderado.
A continuación le vamos a presentar un ejemplo de amplificador sumador no inversor. Como siguiente ejemplo tenemos aquí. Nuestro ejercicio está compuesto con 4 resistencias y nuestro amplificador operacional. Consta de una salida y 2 voltajes de entrada, el cual lo hemos dividido en 2 nodos, nodo 1, nodo 2. El nodo 2 dice que consta de una intensidad I1, una intensidad I2, que son iguales. El nodo 1 consta de una intensidad I3 y una I4, que son iguales. Ahora, para despejar o para entender bien qué mismo es una intensidad I1 y una intensidad I2, vamos a sacar las ecuaciones. Para la intensidad I1 que tenemos aquí, decimos que es igual a V1 por menos VE sobre la resistencia. Nuestra intensidad I2 vendría a ser lo mismo, que sería VE menos V2 sobre nuestra resistencia. Y así mismo podemos encontrar las demás resistencias. Siguiendo con la resolución de nuestro ejercicio, vamos a empezar a analizar el nodo 2, lo cual nos dice que el nodo 2 es igual, I1 es igual a I2. Nuestra ecuación I1 nos decía que era V1 menos VE sobre R1. Esta es igual a nuestra intensidad 2, que es VE menos V2 sobre R2. Ahora procedemos a despejar y lo que vamos a encontrar es nuestro VE. Ahora como siguiente, para seguir con nuestro ejercicio decimos que R2 por V1 menos VE es igual a R1 por VE menos V2. Y esto sería igual a R2 por V1 menos R2 por VE igual a R1 por VE menos R1 por V2. Ahora, ¿qué queremos encontrar? Nuestra VE. Pasamos los términos a los diferentes lados con tal de poder despejar nuestro VE. Entonces nos quedaría esto. R1 por VE menos R2 por VE. Esto es igual a R2V1 menos R1V2. Vemos que ya está tomando forma nuestra ecuación y podremos empezar a despejar VE. Lo que nos queda, VE por R1, R2, y acá nos queda R2, V1 menos R1, V2. Ya como vemos, ahora sí podemos despejar nuestro VE, que nos dice que VE es igual a esta parte de la ecuación, R1, V2 más R2, V1, sobre lo que hemos hallado en el lado de acá, que al multiplicarlo por menos 1 queda positivo toda nuestra ecuación de nuestra primera ecuación hallada en VE. Respecto a la resistencia 4 y la resistencia 3. Entonces tenemos que I3 va a ser igual a V sub 0 menos VE sobre R1 sobre R3. Y este va a ser igual a VE menos 0 sobre R4. Entonces procedemos a realizar el cálculo que R4 va a ser multiplicado por V sub 0 menos VE igual a R3 por V. Despejamos, multiplicamos R4 por V sub 0 menos R4 por VE igual a R3 VE. Procedemos a despejar VE, que nos queda menos R4 VE menos
R3BE, que va a ser igual a R4B sub 0. Entonces, hallamos BE, que es BE menos R4 menos R3 igual R4B sub 0. Hallamos B sub 0 y nos queda BE R4. Entonces procedemos a poner en un solo B, que nos queda menos R4 BE menos R3 BE es igual a menos R4 B sub 0. Despejamos B, que nos queda menos R4 menos R3 igual a menos R4 B sub 0. Despejamos B, nos queda R4B sub 0 sobre R4 más R3. Y este es nuestro resultado. Para terminar, vamos a empezar igualando las dos ecuaciones y despejando B sub 0. Decimos que B2 R1 más B1 R2 sobre R2 más R1 es igual a R4 BO sobre R4 más R3. Procedemos de ahí a despejar nuestro BO. ¿Qué nos queda? B2 R1 más B1 R2 sobre R2 más R1 por R4 más R3 sobre R4. Las dos chicas anteriores explicaron, en este caso vamos a considerar qué pasaría si mi resistencia 1 y mi resistencia 2, que están en paralelo, son iguales a mi resistencia 3 y resistencia 4, que también están en paralelo. Es decir, que tengo resistencia 1, resistencia 2, que están en paralelo, es igual a mi resistencia 3 y resistencia 4, que igual están en paralelo. En este caso, mi ecuación mi voltaje de salida se reduciría más. Tendría entonces resistencia 3 que multiplica resistencia 1. Como nos podemos dar cuenta, tenemos aquí en mi fórmula general que se resolvió en el ejercicio anterior, tenemos resistencia 3 y resistencia 4. Ahora, ¿qué pasaría cuando mi resistencia 1 y mi resistencia 2, que están en paralelo, son iguales a mi resistencia 3 y mi resistencia 4? Lo igualamos, entonces tenemos esta ecuación de aquí, entonces vamos a despejar resistencia 3 y resistencia 4 para luego sustituirlo en mi voltaje de salida del ejercicio anterior. Entonces tendría resistencia 3 más resistencia 4 sería igual a la resistencia 3 por la resistencia 4 multiplicado por mi resistencia 1 más mi resistencia 2, y esto sobre resistencia 1 y por resistencia 2. Esto de aquí lo vamos a sustituir en mi voltaje de salida. Tendría entonces B sub 0, que sería igual a voltaje 1 por resistencia 2 más mi voltaje 2 por mi resistencia 1
sobre resistencia 1 más resistencia 2. Y esto por, sustituimos lo que es la resistencia 4, que es resistencia 3 por resistencia 4, resistencia 2, y esto sobre resistencia 1 por resistencia 2. Y esto sobre resistencia 4. Así no. Ya. Ahora, como nos podemos dar cuenta, a nosotros multiplicar o se simplificaría en este caso la resistencia 4. Entonces nuestra ecuación final quedaría voltaje 1 por la resistencia 2 más voltaje 2 por la resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por resistencia 3, que multiplica resistencia 1 más resistencia 2, y esto sobre resistencia 1 por resistencia 2. Ya, como nos podemos dar cuenta, también se simplifica R1 y R2. Entonces se simplificaría este de aquí con este de acá, y vemos que ya no se puede simplificar nada más. Entonces me quedaría voltaje 1, resistencia 2, más voltaje 2, resistencia 1, y esto multiplicado por resistencia 3, y todo esto sobre resistencia 1 por resistencia 2. Si queremos seguirle reduciendo más, se puede multiplicar el R3. En este caso tendría R3 que multiplica V1 por R2, y esto sobre R1 por R2 más voltaje 2 por mi resistencia 1 por mi resistencia 3 sobre resistencia 1 y resistencia 2. Entonces simplificamos, tenemos resistencia 2 con mi resistencia 2 y resistencia 1 con mi resistencia 1. Versus 0 quedaría resistencia 3 versus 1 sobre resistencia 1 más versus 2 sobre resistencia 3 por resistencia 3 sobre resistencia 2. Y tenemos el voltaje de salida simplificado en el caso de que resistencia 1 y resistencia 2 que están en paralelo son iguales a mi resistencia 3 y mi resistencia 4. Existen también varias formas de realizar un sumador no inversor. En este caso les voy a explicar un ejemplo de un sumador no inversor con dos amplificadores. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero lo que hacemos es sumamos los voltajes o los voltajes de entrada. Una vez que sumamos, tenemos un voltaje X en este punto, que sería mi voltaje de salida del primer amplificador, que sería un voltaje sumado pero invertido, es decir, desfasado los voltajes de entrada. Luego de esto lo invierto, lo paso por un amplificador inversor para dicha salida volverlo a invertir para así obtener un voltaje de entrada similar al voltaje de salida, pero amplificado. Entonces,
Primero aplicamos lo que es voltaje, el concepto de sumador de voltajes. En este caso aplicamos, primero realizamos lo que es la tierra virtual. En este caso voltaje, tenemos voltaje no inversor y el voltaje inversor. Entonces tendremos aplicamos nodos en este punto, entonces para encontrar el voltaje de todas las entradas. En este caso tenemos intensidad 1, intensidad 2 y esto con intensidad 3. Entonces tenemos en este nodo todas las entradas, aplicamos la ley de corriente entonces tenemos intensidad 1 más intensidad 3 y esto igual a intensidad 2. Tendremos intensidad 1 más intensidad 3 menos la intensidad 2 y esto igualado a 0. En este punto vamos a encontrar los voltajes. Entonces tenemos que intensidad 1 va a ser igual al voltaje el voltaje 1 menos el voltaje dividido para voltaje dividido para la resistencia 1. La intensidad 2 va a ser igual al voltaje menos mi voltaje 2 dividido para la resistencia 2. Y mi intensidad 3 va a ser igual a voltaje X menos mi voltaje dividido para la resistencia 3. Como sabemos que mi voltaje es igual a mi voltaje I, voltaje inversor, y eso es igual a mi voltaje N, que eso es igual a 0. En este caso tendríamos que intensidad 1 es igual a voltaje 1 sobre la resistencia 1, intensidad 2 va a ser igual a menos voltaje 2 sobre la resistencia 2, y esto ahí la intensidad 3 va a ser igual a voltaje X dividido para la resistencia 3. Entonces esto lo reemplazamos aquí. Entonces tendríamos voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje X sobre la resistencia 3 y menos, entonces sería más voltaje 2 sobre la resistencia 2 dividido para 0, igual a 0. Entonces nuestro objetivo es encontrar el voltaje de salida en este punto. Entonces tenemos voltaje X va a ser igual a voltaje 1 sobre resistencia 1 negativo menos voltaje 2 sobre la resistencia 2, y esto tenemos sobre resistencia 3. Tenemos voltaje X que va a ser igual a la resistencia 3 menos resistencia 3 que multiplica voltaje 1, la resistencia 1 intensidad 2. Entonces tendríamos más voltaje dividido para la resistencia 2. Entonces, como podemos ver, tenemos voltaje X, que es el voltaje de salida, sumada a los dos voltajes, pero como nos sale con signo negativo, significa que la señal va a salir invertida. Ahora le vamos a pasar por un amplificador inversor. Es decir, vamos a hacer mi voltaje X. En este caso, como tenemos la resistencia 3, si el voltaje en ese punto es 0, entonces significa que
que aquí la intensidad o la resistencia casi estaría en corto. Entonces tendremos, aplicamos nodos en este punto, entonces tenemos intensidad 4 va a ser igual a la intensidad 3. Que en intensidad 4 va a ser el voltaje E', voltaje va a ser igual voltaje X menos y voltaje E' sobre la resistencia 4. Y esto va a ser igual a la intensidad 3, que va a ser B sub 0, B sub E' menos B sub 0, y esto sobre resistencia 5. Entonces, queremos obtener B sub 0. Como sabemos que B sub E es igual a B sub N y B sub N es igual a 0, entonces esta ecuación nos quedaría que B sub X, como B sub E' es 0, entonces quedaría resistencia 4 es igual a menos voltaje sub 0 sobre resistencia 5. Despejamos B sub 0 y tenemos resistencia 5 sobre resistencia 4, y esto multiplicado por B sub X, y esto negativo. Como tenemos B sub X encontrado tenemos B sub X en la primera parte, entonces simplemente lo reemplazamos aquí. Entonces tendríamos B sub 0, que sería igual a menos resistencia 5 sobre resistencia 4, que multiplicaría menos resistencia 3 por B sub 1 sobre resistencia 1 más B sub 2 sobre resistencia 2. Entonces, como vemos, tenemos dos signos. Entonces los signos, aplicando la ley de la multiplicación de los signos, entonces tenemos que mi voltaje de salida va a ser igual a resistencia 5 por mi resistencia 3, que multiplica mi resistencia 4, y esto multiplicado por voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2. Entonces tendríamos ya mi voltaje de salida sumada a los voltajes de entrada, pero ya no invertida. Como podemos ver, mi voltaje de salida ya no sale con un signo negativo. Eso significa que ya voy a tener el mismo voltaje de entrada, lo voy a tener en el voltaje de salida, es decir, no voy a tener un